Náusea, vómito y dispepsia. La náusea es la sensación subjetiva de la necesidad de vomitar. El vómito es la expulsión del contenido gastrointestinal por vía bucal por contracciones del intestino y de la musculatura de la pared torácico-abdominal. Es diferente a la regurgitación, el paso sin esfuerzo del contenido gástrico hacia la boca. La rumiación es la regurgitación repetida de residuos alimentarios, que pueden ser masticados nuevamente y deglutidos. A diferencia del vómito, estos fenómenos muestran un control voluntario. El término dispepsia abarca una amplia variedad de síntomas entre los que se incluyen náusea, vómito, pirosis, regurgitación y dispepsia, presencia de síntomas que parecen originarse en la región gastroduodenal. Algunos individuos con dispepsia reportan sensación de plenitud postprandial, saciedad temprana, incapacidad para consumir una comida por completo por sensación prematura de plenitud, distensión, eructos y anorexia. Otros señalan sensación urente de predominio epigástrico o dolor, náusea y vómito. Mecanismos. El vómito se encuentra coordinado por el tronco del encéfalo y se lleva a cabo por respuestas en el intestino, faringe y musculatura somática. Se comprenden mal los mecanismos subyacentes de la náusea, pero tal vez involucran a la corteza cerebral, ya que la náusea requiere percepción consciente. Esto se apoya por estudios de imágenes funcionales del encéfalo que muestran activación de una amplia gama de regiones de la corteza cerebral durante la náusea. Coordinación del vómito. Los núcleos del tronco del encéfalo, lo que incluye el núcleo del haz solitario, núcleo esfrénico y vagal dorsal, núcleos del bulbo raquídeo que regulan la respiración y los núcleos que controlan los movimientos faríngeos, faciales y linguales son las estructuras que coordinan el inicio del vómito. En esta coordinación participan las vías de la neurosinina NK, la serotonina 5-HT3 y vasopresina. Los músculos somáticos y viscerales responden de manera estereotipada durante el vómito. Se contraen los músculos respiratorios de la pared torácica y abdominal, con incremento de las presiones intratorácicas e intraabdominales, con lo que se evacúa al estómago. El cardias gástrico se hernia por arriba del diafragma y la laringe, se desplaza en sentido craneal para impulsar el vómito. Las contracciones intestinales migratorias distales suelen regularse por un fenómeno eléctrico, las ondas lentas, con ciclos de 3 por minuto en el estómago y 11 por minuto en el duodeno. Durante el vómito, las ondas lentas se ven suprimidas y son sustituidas por incrementos súbitos que se propagan y que desencadenan contracciones retrógradas que favorecen la expulsión del contenido intestinal. Activadores del vómito. El acto de estimular el vómito actúa en varios sitios. El vómito desencadena sensaciones molestas a través de pensamientos u olores que se originan en el encéfalo, mientras que los pares craneales median el vómito después de la activación del reflejo nauseoso. La cinetosis y los trastornos del oído interno actúan en el sistema laberíntico. Los irritantes gástricos y fármacos citotóxicos como el cisplatino estimulan los nervios aferentes gastroduodenales. Los nervios aferentes no gástricos se activan por obstrucción intestinal y colónica y por isquemia mesentérica. En el área postrema el bulbo raquídeo responde a estímulos transmitidos a través de la sangre, fármacos emetógenos, toxinas bacterianas, uremia, hipoxia, cetoacidosis, y se denomina zona desencadenante quimioreceptora. Los neurotransmisores que median el vómito son selectivos para diferentes sitios. Los trastornos laberínticos estimulan los receptores vestibulares muscarínicos M1 y los receptores histaminérgicos H1. Los estímulos aferentes vagales activan los receptores de serotonina 5-HT3. El área postrema utiliza los nervios al actuar en los subtipos 5-HT3, M1, H1 y dopaminérgicos D2. El receptor NK1 central media las náuseas y el vómito. La vía CB de los cannabinoides puede participar en la corteza cerebral. El tratamiento farmacológico óptimo del vómito requiere la comprensión de estas vías. Diagnóstico diferencial. La náusea y vómito son causados por enfermedades en el interior y en el exterior del intestino y también por fármacos y toxinas circulantes, cuadro 41.1. Las causas inexplicables de náuseas y vómitos crónicos son relativamente raras y se les señala en 2 a 3% de la población. Trastornos intraperitoneales.
La obstrucción visceral y la inflamación de las vísceras sólidas y huecas puede desencadenar vómito. La obstrucción gástrica es consecuencia de úlceras y cáncer, mientras que la obstrucción del intestino delgado y colon ocurre por adherencias, tumores benignos o malignos, volvulo, intususcepción por enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn. El síndrome de la arteria mesentérica superior, que ocurre después de la pérdida de peso con el reposo prolongado en cama, aparece cuando el duodeno sufre compresión por la arteria mesentérica superior suprayacente. La irradiación abdominal afecta la función motora intestinal que induce estenosis. El cólico biliar causa náusea al actuar sobre nervios aferentes locales. El vómito con pancreatitis, colecistitis y apendicitis se debe a irritación visceral e inducción de íleo. Las infecciones entéricas, virus como el norovirus o rotavirus por bacterias como Staphylococcus aureus y Bacillus cereus a menudo causan vómito, en especial en niños. Las infecciones oportunistas como el citomegalovirus o el virus del herpes simple inducen vómito en individuos con inmunodepresión. La disfunción intestinal sensitivo-motor a menudo causa náusea y vómito. La gastroparesia se manifiesta con síntomas de retención gástrica con evidencia de vaciamiento gástrico tardío y ocurre después de vagotomía o en casos de carcinoma pancreático, insuficiencia vascular mesentérica o enfermedades orgánicas como la diabetes, esclerodermia y amiloidosis. La gastroparesia idiopática es la causa más común. Ocurre en ausencia de enfermedad sistémica y puede aparecer después de enfermedades virales en cerca de 15 a 20% de los casos, lo que sugiere un desencadenante infeccioso. La pseudoobstrucción intestinal se caracteriza por alteración de la actividad motora intestinal colónica con retención de los residuos alimentarios y de secreciones, proliferación bacteriana, malabsorción de nutrientes y con síntomas de náusea, vómito, distensión abdominal, dolor y alteración de la defecación. La pseudoobstrucción intestinal puede ser idiopática, heredada como miopatía visceral familiar o neuropatía y es consecuencia de enfermedades sistémicas o bien, ocurre como consecuencia de enfermedades paraneoplásicas secundarias a cáncer, por ejemplo, carcinoma pulmonar microcítico. Los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden reportar náusea y vómito al igual que los individuos con síndrome de colon irritable o estreñimiento crónico. Se han identificado otros trastornos gastroduodenales funcionales sin anormalidades orgánicas. El síndrome de vómito y náusea crónicos se define como la presencia de náuseas incómodas durante un día, cuando menos, uno o más episodios de vómitos a la semana o la coexistencia de ambos síntomas, en ausencia de un trastorno alimentario o una enfermedad psiquiátrica. El síndrome de vómitos cíclicos causa 3 a 14% de los casos de náuseas y vómitos inexplicables y se presenta con episodios definidos y periódicos de vómitos incesantes en niños y adultos, acompañados de cefaleas migrañosas, lo que sugiere que en algunos casos podría tratarse de variantes de la migraña. Se han descrito algunos casos en adultos en asociación con síndrome de vaciamiento gástrico rápido. Una enfermedad relacionada, el síndrome de hiperémesis por cannabinoides, se presenta con vómito cíclico con periodos de bienestar en individuos, más a menudo varones, que usan grandes cantidades de cannabinoides a lo largo de varios años y se resuelve con la interrupción de su consumo. Conductas patológicas como tomar baños calientes por periodos prolongados se asocian con el síndrome. El síndrome de rumiación se caracteriza por regurgitación repetitiva de alimentos ingeridos en fechas recientes y a menudo se diagnostica en forma inapropiada como vómito resistente al tratamiento. Trastornos extraperitoneales. El infarto miocárdico y la insuficiencia cardíaca congestiva pueden causar náusea y vómito. El vómito posoperatorio ocurre en 25% de los pacientes, más a menudo luego de la parotomías y cirugía ortopédica. El incremento de la presión intracraneal por tumores, hemorragias, abscesos por obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo produce vómito con o sin náusea. Los pacientes con enfermedades psiquiátricas, lo que incluye anorexia nerviosa, bulimia, ansiedad y depresión, a menudo reportan náusea significativa que puede estar relacionada con retraso del vaciamiento gástrico. Fármacos y trastornos metabólicos. Los fármacos desencadenan el vómito por acción en el estómago, analgésicos, eritromicina, o en el área postrema, opioides, fármacos antiparkinsonianos.
Otros fármacos emetógenos incluyen antibióticos, antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes orales, antidepresivos, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina y serotonina norepinefrina, fármacos para la interrupción del tabaquismo, vareniclina, nicotina, y anticonceptivos. Los antineoplásicos causan vómito agudo, pocas horas después de administrarlos, tardío, después de 1 o más días, o anticipatorio. El vómito agudo por fármacos emetógenos, por ejemplo, cisplatino, es mediado por vías de 5-HT3, mientras que el tardío depende menos de mecanismos de 5-HT3. La náusea anticipatoria puede responder al tratamiento con ansiolíticos más que a la administración de antieméticos. Los trastornos metabólicos desencadenan náusea y vómito. El embarazo es la causa endocrinológica más prevalente y las náuseas afectan al 70% de las mujeres en el primer trimestre. La hiperémesis gravídica es una afección emética grave que puede originar deshidratación significativa y alteraciones electrolíticas. La uremia, cetoacidosis, insuficiencia suprarrenal y enfermedades tiroideas y paratiroideas son otras causas metabólicas. Las toxinas circulantes desencadenan el vómito a través de efectos en el área postrema. Las toxinas endógenas son producidas en casos de insuficiencia hepática fulminante, mientras que pueden producirse enterotoxinas exógenas por infecciones por bacterias entéricas. La intoxicación por etanol es una causa común de náusea y vómito. Estudio del paciente. Náusea y vómito. Anamnesis y exploración física. La anamnesis ayuda a definir las causas de la náusea y el vómito. Los fármacos, toxinas e infecciones a menudo causan síntomas agudos, mientras que la enfermedad establecida produce síntomas crónicos. La gastroparesia y la obstrucción pilórica desencadenan vómito 1 hora después del consumo de alimentos. El vómito por obstrucción intestinal aparece de forma tardía. El que ocurre minutos después del consumo de alimentos sugiere síndrome de rumiación. Con cuadros graves de síndrome de vaciamiento gástrico tardío, el vómito puede contener residuos de los alimentos ingeridos horas o días antes. La presencia de hematémesis hace surgir la sospecha de úlcera, cáncer o desgarro de Major-Weiss. El vómito fecaloide se presenta en casos de obstrucción colónica o intestinal distal. El bilioso descarta obstrucción gástrica, mientras que el vómito de alimentos no digeridos es compatible con divertículo de Schenker o acalasia. El dolor abdominal que se alivia con el vómito puede ser ocasionado por obstrucción intestinal, pero no tiene efecto en la pancreatitis o colecistitis. La pérdida de peso intensa hace surgir la posibilidad de cáncer u obstrucción. La fiebre sugiere inflamación. En casos de cefalea o modificaciones del campo visual puede considerarse una causa intracraneal. El vértigo o tinnitus indica enfermedad laberíntica. La exploración física complementa la anamnesis. La hipotensión ortostática y la disminución de la turgencia de la piel indican pérdida de líquidos intravasculares. Las anomalías pulmonares hacen surgir la posibilidad de broncoaspiración del vómito. La auscultación abdominal puede revelar ausencia de ruidos intestinales con íleo. Los ruidos intestinales de tono alto sugieren obstrucción intestinal, mientras que el signo de sucusión con los movimientos súbitos en sentido lateral suele encontrarse en pacientes con gastroparesia u obstrucción pilórica. El dolor a la palpación con la resistencia muscular involuntaria hace surgir la sospecha de inflamación, mientras que la presencia de sangre en heces sugiere lesión de la mucosa por úlceras, isquemia o tumores. Las enfermedades neurológicas se manifiestan con papiledema, pérdida del campo visual o anomalías neurológicas focales. La palpación de tumoraciones o adenopatías sugiere neoplasias. Pruebas diagnósticas. Para síntomas intratables o diagnósticos difíciles, la atención clínica puede ser dirigida por el uso de pruebas de detección selectiva. La reposición de electrolitos está indicada en casos de hipopotasemia o alcalosis metabólica. La anemia ferropénica obliga a emprender la búsqueda de una lesión de las mucosas. Se sugiere la presencia de enfermedades pancreático-biliares por resultados anormales en las pruebas de función hepática o pancreática, mientras que se sugieren causas endocrinas, dermatológicas o paraneoplásicas por anomalías en las mediciones séricas o en las mediciones de hormonas.
Si se sospecha obstrucción intestinal, las radiografías abdominales de pie y en decúbito muestran niveles hidroaéreos con disminución del gas en el colon. El íleo se caracteriza por asas intestinales con dilatación difusa, llenas de aire. Puede estar indicada la realización de estudios anatómicos si los estudios iniciales no sugieren el diagnóstico. La endoscopia de tubo digestivo alto detecta úlceras, cáncer y retención de residuos alimentarios gástricos en casos de gastroparesia. Es posible establecer el diagnóstico de obstrucción intestinal parcial con radiografías de intestino delgado con variotomografía computarizada. La colonoscopia o el colon por enema con medio de contraste detecta obstrucción colónica. La ecografía o la tomografía define inflamación intraperitoneal. La enterografía con tomografía y resonancia magnética nuclear proporcionan una definición superior de la inflamación en casos de enfermedad de Crohn. La tomografía o resonancia de cráneo puede delinear enfermedades intracraneales. La angiografía, tomografía o resonancia mesentéricas pueden ser útiles si se sospecha isquemia. Las pruebas de motilidad gastrointestinal pueden detectar un trastorno motor subyacente cuando no hay anomalías anatómicas. A menudo se diagnostica gastroparesia por gamografía gástrica por medición del vaciamiento de una comida radiomarcada. En 2015 la Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos aprobó el uso de una prueba para valorar el vaciamiento gástrico por medición de un compuesto no radiactivo con carbono 13 en el aliento, el cual pudiera constituir una alternativa rentable en vez de la gamografía. La presencia de pseudoobstrucción lo sugiere la normalidad del tránsito intestinal del vario y la dilatación luminal identificada en la radiografía con medio de contraste del intestino delgado. Los métodos con una cápsula inalámbrica miden la motilidad y con ella el tránsito en el estómago, el intestino delgado y el colon, al detectar los cambios en el pH de una a otra región y también diagnosticar gastroparesías y trastornos de la motilidad del yeyuno y león. La manometría de este último órgano confirma el diagnóstico de pseudoobstrucción e identifica la normalidad motora al clasificarla en neuropática o miopática, con base en los trazos de contractilidad. Con la manometría no se necesita ya la toma quirúrgica de tejido intestinal para biopsia y con ella detectar degeneración del músculo liso o de neuronas. La combinación de la medición del pH esofágico en su variante ambulatoria, la medición de la impedancia o ambas, junto con la manometría de alta resolución, facilitan el diagnóstico del síndrome de rumiación patológica. Tratamiento: náusea y vómito. Principios generales. El tratamiento del vómito se ajusta para corregir las anomalías susceptibles de corrección, si esto es posible. Para la deshidratación grave se considera la hospitalización, en especial si no puede realizarse la reposición de líquidos vía oral. Una vez que se tolera el consumo de líquidos por vía bucal, se restablece el consumo de nutrientes con líquidos con bajo contenido de grasas, porque los lípidos retrasan el vaciamiento gástrico. En un estudio comparativo con una dieta con poco residuo, celulosa, y con partículas pequeñas, se demostró su eficacia. El control de la glucemia en diabéticos mal controlados puede reducir las hospitalizaciones por gastroparesia. Fármacos antieméticos. Casi todos los antieméticos actúan en el sistema nervioso central, cuadro 41, 2. Los antihistamínicos como el dimenhidrinato y la meclicina y los anticolinérgicos como la escopolamina actúan sobre las vías laberínticas para el tratamiento de la cinetosis y de trastornos del oído interno. Los agonistas de 2-dopaminérgicos tratan el vómito desencadenado por estímulos en el área postrema y se utilizan para causas farmacológicas, tóxicas y metabólicas. Los antagonistas de la dopamina atraviesan la barrera hematoencefálica y causan ansiedad, trastornos del movimiento y efectos de hiperprolactinemia, galactorrea, disfunción sexual. Otras clases farmacológicas muestran propiedades antieméticas. Los antagonistas de 5-HT3, como el ondansetron y granisetron, pueden evitar el vómito posoperatorio, los síntomas inducidos por la radioterapia y el vómito inducido por la quimioterapia antineoplásica, pero también se usa contra otras causas del vómito. Los antagonistas de NK1 como el aprepitant han sido aprobados en Estados Unidos contra los vómitos inducidos por la quimioterapia y también aplacan los síntomas de la gastroparesia.
En algunos pacientes con vómitos de origen funcional los antidepresivos tricíclicos también alivian los síntomas, pero no demostraron beneficio alguno en una investigación comparativa de gastroparesis. Otros antidepresivos como la mirtazapina y la olanzapina y la gabapentina, agente modulador del dolor neuropático, pueden tener efectos antieméticos, estimulantes de la motilidad gastrointestinal. Los fármacos que estimulan el vaciamiento gástrico se utilizan para la gastroparesia, cuadro 41.2. La metoclopramida, un agonista combinado de 5-HT4 y antagonista de 2 es eficaz para tratar la gastroparesia, pero los efectos secundarios de los antagonistas dopaminérgicos, como las distonías y trastornos del estado de ánimo y del sueño, limitan su uso en casi 25% de los casos. La claritromicina incrementa la motilidad gastrointestinal por acción sobre los receptores de la motilidad, un estimulante endógeno de la actividad motora en ayuno. Por vía intravenosa es útil en pacientes hospitalizados con gastroparesia resistente al tratamiento, pero las formas de administración oral son de utilidad limitada. La domperidona, un antagonista de 2 que no se encuentra disponible en Estados Unidos, muestra efectos antieméticos y procinéticos, pero no atraviesa la mayor parte de las regiones encefálicas. Así, son poco comunes las reacciones de ansiedad y de distonía. Los principales efectos secundarios de la domperidona se relacionan con la inducción de hiperprolactinemia a través de efectos en las regiones hipofisarias que reciben irrigación por una barrera hematoencefálica porosa. La plutaloprida, un agonista de 5-HT4 disponible en Canadá y Europa, ha demostrado su eficacia en un estudio preliminar de gastroparesia. Los trastornos de la motilidad resistentes al tratamiento imponen un riesgo significativo. La pseudoobstrucción intestinal puede responder al octreótido, un análogo de la somatostatina, que induce complejos motores que se propagan a través del intestino delgado. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la piridostigmina, también producen beneficios en algunos pacientes con trastornos de la motilidad del intestino delgado. Estudios sin grupo testigo se ha reportado que las inyecciones pilóricas de toxina botulínica reducen los síntomas de gastroparesia, pero estudios clínicos pequeños con grupo testigo no observaron beneficios mayores que los tratamientos dirigidos. La piloroplastia quirúrgica ha mejorado los síntomas en algunas series de casos. Colocar sondas de alimentación por yejunostomía reduce las hospitalizaciones y mejora la salud general en algunos pacientes con gastroparesia resistente al tratamiento farmacológico. La gastroparesia después de vagotomía puede mejorar con resección gástrica subtotal. Se han intentado operaciones similares para otras causas de gastroparesia. Los estimuladores eléctricos gástricos implantados pueden reducir los síntomas, mejorar la nutrición, aumentar la calidad de vida y disminuir los costos en salud por gastroparesia resistente a los fármacos, pero estudios clínicos pequeños con grupo testigo no han reportado beneficios convincentes. Consideraciones de seguridad. Se ha hecho énfasis sobre preocupaciones en la seguridad de antieméticos selectos. Los antagonistas dopaminérgicos de acción central, en especial la metoclopramida, pueden causar trastornos irreversibles del movimiento, como discinesia tardía, en particular en pacientes de edad avanzada. Esta complicación debe explicarse con gran cuidado y documentarse en el expediente médico. Algunos fármacos con propiedades antieméticas, como domperidona, eritromicina, antidepresivos tricíclicos y antagonistas de 5-HT3, pueden inducir trastornos peligrosos del ritmo cardíaco, en especial en aquellos con prolongación del intervalo QT corregido en el trazo electrocardiográfico. Se han recomendado las pruebas de vigilancia electrocardiográfica cuando se administra alguno de estos fármacos. Situaciones clínicas selectas. Algunas quimioterapias para el cáncer son muy emetógenas. Capítulo 69. La combinación de antagonistas 5-HT3, un antagonista NK1 y un glucocorticoide proporciona un control significativo en el vómito agudo y tardío después de quimioterapia muy emetógena. A diferencia de otros fármacos de la misma clase, el palonocetrón, un antagonista de 5-HT3, muestra eficacia en la prevención del vómito tardío inducido por quimioterapia. Las benzodiazepinas como el lorazepam pueden reducir la náusea y vómito anticipatorios.
Los tratamientos diversos con beneficios en el vómito inducido por quimioterapia incluyen cannabinoides, olanzapina y tratamientos alternativos como el jengibre. La mayor parte de los regímenes antieméticos producen reducciones más notables en el vómito que en la náusea. Los médicos deben tener gran cuidado en el tratamiento de pacientes embarazadas con náusea. Los estudios de efectos teratógenos de los fármacos antieméticos han proporcionado resultados contradictorios. Se han realizado pocos estudios clínicos de náuseas durante el embarazo con grupo testigo. Los antihistamínicos como la meclicina y la doxilamina, los antagonistas dopaminérgicos como la proclorperacina y los antagonistas serotoninérgicos como el ondansetron han mostrado eficacia limitada. Algunos obstetras ofrecen tratamientos alternativos como la piridoxina, acupresión o jengibre. El tratamiento del síndrome de vómito cíclico es difícil. La profilaxia con antidepresivos tricíclicos, ciproheptadina o antagonistas de los adrenoreceptores beta pueden reducir la gravedad y frecuencia de los ataques. Los antagonistas de 5-HT3 administrados por vía intravenosa en combinación con los efectos sedantes de una benzodiazepina, como el lorazepam, son la base del tratamiento de los episodios agudos. Pequeños estudios reportan beneficios con fármacos antimigrañosos, lo que incluye el sumatriptano, un agonista 5-HT1, así como anticonvulsivos selectos como la topiramato, sonizamida y levetiracetam. Dispepsia. Mecanismos. La mayor parte de las causas de dispepsia son reflujo gastroesofágico y dispepsia funcional. Otras causas derivan de enfermedades orgánicas. Reflujo gastroesofágico. Es consecuencia de varios defectos fisiológicos. La disminución del tono del esfínter esofágico inferior contribuye al reflujo en la esclerodermia y en el embarazo y puede participar en los casos de algunos pacientes sin enfermedad sistémica. Otros muestran relajación transitoria del esfínter esofágico inferior que causan la exposición del esófago al líquido ácido o no ácido. Las reducciones en la motilidad del cuerpo esofágico o en la secreción salival prolongan la exposición a los líquidos. El incremento de la presión intragástrica favorece el reflujo gastroesofágico en individuos con obesidad. La participación de las hernias hiatales es motivo de controversia, la mayoría de los pacientes tiene hernia hiatal. Es poco común la pirosis excesiva en individuos con dicho trastorno. Disfunción motora gástrica. La alteración de la motilidad gástrica puede contribuir al reflujo gastroesofágico hasta en 33% de los casos. En casi 30% de los individuos con dispepsia funcional se encuentra retraso del vaciamiento gástrico, mientras que este afecta a 5% de los individuos. Se desconoce relación de estos defectos con la generación de síntomas. Los estudios muestran baja correlación entre la gravedad de los síntomas y la intensidad de la disfunción motora. La alteración de la relajación del fondo gástrico después del consumo de alimentos, acomodación, puede ser la causa de síntomas de dispepsia como distensión abdominal, náusea y saciedad temprana en casi 40% de los pacientes. Hipersensibilidad visceral aferente. La alteración de la sensación gástrica es otro factor patógeno en la dispepsia funcional. En la misma forma, casi 35% de los pacientes notan molestias con la distensión del fondo gástrico con presiones más bajas que en testigos sanos. Otros individuos con dispepsia muestran hipersensibilidad a la estimulación química con capsaicina o con la exposición a ácidos o lípidos en el duodeno. Algunos con pirosis funcional sin incremento en el reflujo ácido o no ácido parecen tener incremento en la percepción de volumen y pH esofágico normales. Otros factores. Helicobacter pylori tiene una participación clara en la enfermedad ulcerosa péptica, pero las úlceras causan una proporción pequeña de los casos de dispepsia. Helicobacter pylori es una causa menor en la génesis de la dispepsia funcional. Esta última se asocia con fatiga crónica, produce disminución del bienestar físico y mental y se exacerba por el estrés. La ansiedad, depresión y somatización pueden participar en algunos casos. Los estudios de resonancia funcional muestran incremento de la activación de varias regiones encefálicas, lo que resalta las contribuciones de factores del sistema nervioso central. Los factores inflamatorios como la eosinofilia duodenal, y posiblemente el mayor número de células cebadas duodenales, pueden contribuir a la saciedad temprana y al dolor en la dispepsia funcional.
Incluso 20% de pacientes con esta última molestia señalan comienzo de los síntomas después de alguna enfermedad viral, lo cual sugiere una causa infecciosa. Los analgésicos causan dispepsia, mientras que los nitratos, antagonistas de los conductos de calcio, teofilina y progesterona favorecen el reflujo gastroesofágico. Otros estímulos que inducen reflujo incluyen etanol, tabaco y cafeína a través de relajación del esfínter esofágico inferior. Los factores genéticos pueden favorecer el desarrollo de reflujo y dispepsia. Diagnóstico diferencial. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Alrededor de 18 a 28% de los individuos reportan cada semana pirosis o regurgitación. La mayor parte de los casos de pirosis ocurre por exceso de reflujo ácido, pero el reflujo de líquidos no ácido produce síntomas similares. La esofagitis por reflujo alcalino provoca síntomas similares a enfermedad por reflujo gastroesofágico, más a menudo en pacientes con antecedente de cirugía por enfermedad ulcerosa péptica. 10% de los pacientes con pirosis muestra exposición normal al ácido esofágico sin incremento en el reflujo de líquido no ácido, pirosis funcional. Dispepsia funcional. Ocurre en casi 25% de la población al menos 6 veces por año, pero solo 10 a 20% de los individuos acude a consulta. La dispepsia funcional, la causa de los síntomas en más de 70% de los pacientes con dispepsia, se define como síntomas molestos con sensación de plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico o sensación urente con síntomas que inician al menos 6 meses antes del diagnóstico en ausencia de causa orgánica. La dispepsia funcional se subdivide en síndrome de dolor postprandial, caracterizado por la sensación de plenitud inducida por los alimentos, saciedad temprana y molestias, así como síndrome de dolor epigástrico que se manifiesta con dolor epigástrico no relacionado con el consumo de alimentos. La mayor parte de los casos tiene una evolución benigna, pero algunos con infección por Helicobacter pylori o que reciben fármacos antiinflamatorios no esteroideos desarrollan úlceras. Enfermedad ulcerosa. En la mayoría de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no hay destrucción del esófago. Sin embargo, en casi 5% de los casos se desarrollan úlceras esofágicas y algunas forman estenosis. Los síntomas no permiten la diferenciación de la esofagitis erosiva, no erosiva o ulcerosa. Un pequeño grupo de casos de dispepsia se originan de úlceras gástricas o duodenales. Las causas más comunes de enfermedad ulcerosa son infección por Helicobacter pylori y el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Otras causas de úlceras gastroduodenales incluyen enfermedad de Crohn, capítulo 319, y síndrome de Sollinger-Ellison, capítulo 317, por producción excesiva de gastrina por un tumor endocrino. Cánceres. Los pacientes con dispepsia a menudo buscan atención por temor a cáncer, pero pocos casos son a causa de neoplasias. El carcinoma esofágico epidermoide ocurre más a menudo con el tabaquismo de larga evolución o con el consumo de etanol. Otros factores de riesgo incluyen ingestión previa de cáusticos, acalasia y la tilosis, que es un trastorno hereditario. El adenocarcinoma esofágico por lo general se complica con el reflujo de ácido prolongado. De 8 a 20% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico muestran metaplasia intestinal esofágica, lo que se conoce como metaplasia de Barrett, una enfermedad que predisponen al adenocarcinoma esofágico, capítulo 76. Los cánceres gástricos incluyen adenocarcinoma, que es prevalente en ciertas sociedades asiáticas, así como el linfoma. Otras causas. Las infecciones esofágicas oportunistas, micóticas o virales, pueden producir pirosis con mayor frecuencia que odinofagia. Otras causas de inflamación esofágica incluyen esofagitis eosinofílica y esofagitis por píldoras. El cólico biliar se encuentra en el diagnóstico diferencial de dolor inexplicado de la porción superior del abdomen, pero la mayoría de los pacientes con cólico biliar reporta episodios agudos aislados de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el epigastrio más que sensación de pirosis crónica, molestias o plenitud por dispepsia. Casi 20% de los pacientes con gastroparesia reportan predominio del dolor o de la molestia más que náusea y vómito.
En 15 a 25% de los caucásicos descendientes del norte de Europa, ocurre deficiencia de lactasa intestinal como causa de distensión abdominal y producción de gases, pero es más común en individuos de raza negra y en asiáticos. La intolerancia a otros carbohidratos, por ejemplo, fructosa, sorbitol, produce síntomas similares. La proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado puede causar dispepsia, a menudo relacionada con disfunción intestinal, distensión abdominal y malabsorción. Las enfermedades celíaca y pancreática, pancreatitis crónica, cánceres, de Menetrier, infiltrativas, sarcoidosis, gastroenteritis eosinófila, el carcinoma hepatocelular, la isquemia mesentérica, enfermedad tiroidea y paratiroidea y la tensión sobre la pared abdominal pueden causar dispepsia. La sensibilidad al gluten en ausencia de enfermedad celíaca se reporta como causa de síntomas inexplicados de la porción superior del abdomen. Las causas extraperitoneales de dispepsia incluyen insuficiencia cardíaca congestiva y tuberculosis. Estudio del paciente. Dispepsia. Anamnesis y exploración física. Se requiere una anamnesis meticulosa. La enfermedad por reflujo gastroesofágico clásico produce pirosis, una sensación de calor subesternal que se desplaza hacia el cuello. La pirosis a menudo se incrementa por el consumo de alimentos y puede despertar al paciente. Los síntomas asociados incluyen regurgitación de líquido ácido o no ácido y la liberación refleja de secreciones salivales de sabor salado en la boca. Los síntomas atípicos incluyen faringitis, asma, tos, bronquitis, disfonía y dolor torácico que puede simular angina. Algunos pacientes con reflujo ácido en las pruebas de pH esofágico no reportan pirosis, pero notan dolor abdominal u otros síntomas. Los pacientes con dispepsia por lo general reportan síntomas atribuibles a la porción superior del abdomen que pueden estar relacionados con el consumo de alimentos, así como síndrome de molestias postprandiales o independientes del consumo de alimentos, como en el síndrome de dolor epigástrico. La dispepsia funcional se superpone con otros trastornos como enfermedad por reflujo gastroesofágico, colon irritable y gastroparesia idiopática. La exploración física en casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y dispepsia funcional por lo general es normal. En casos atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico puede observarse eritema faríngeo y sibilancias. La regurgitación recurrente de ácido puede causar trastornos de la dentición. La dispepsia puede causar dolor epigástrico o distensión abdominal. La diferenciación de causas funcionales y orgánicas de dispepsia obliga a descartar ciertas características de la anamnesis y la exploración física. La odinofagia sugiere infección esofágica. La disfagia hace surgir la posibilidad de obstrucción esofágica benigna o maligna. Otras características de alarma incluyen pérdida de peso inexplicada, vómito recurrente, hemorragia oculta o macroscópica, ictericia, tumoración palpable o adenopatías y dato familiar de neoplasias gastrointestinales. Pruebas diagnósticas. Como la dispepsia es prevalente y la mayor parte de los casos son ocasionados por enfermedad por reflujo gastroesofágico o dispepsia funcional, se sugiere realizar solo las pruebas diagnósticas limitadas y dirigidas en individuos selectos. Una vez que se han descartado factores de alarma, cuadro 41.3, los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico típica no requieren valoración adicional y se tratan de manera empírica. Está indicada la endoscopia de tubo digestivo alto para descartar lesiones de la mucosa en casos de síntomas atípicos, síntomas que no responden al tratamiento antiácido o si hay factores de alarma. En casos de pirosis más de 5 años, en especial en pacientes más de 50 años, se recomienda la endoscopia para detectar metaplasia de Barrett. La endoscopia no es necesaria en pacientes de bajo riesgo que muestran una respuesta terapéutica a los antiácidos. Se considera la medición ambulatoria del pH esofágico utilizando el método del catéter o una cápsula endoscópica inalámbrica unida a la pared esofágica para síntomas resistentes al tratamiento farmacológico y para síntomas atípicos como dolor torácico inexplicado. Se solicita manometría esofágica de alta resolución cuando se considera el tratamiento quirúrgico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una presión baja en el esfínter esofágico inferior predice falla del tratamiento farmacológico y proporciona las bases para realizar la cirugía.
Una mala peristalsis en el cuerpo esofágico hace surgir la probabilidad de disfagia posoperatoria y sugiere la necesidad de aplicar una técnica quirúrgica. El reflujo no ácido puede detectarse con pruebas de pH de impedancia esofágica en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico. Se recomienda la endoscopia de tubo digestivo alto como prueba inicial en pacientes con dispepsia inexplicada, mayores de 55 años o que tienen factores de alarma por incremento en el riesgo de cáncer y úlcera en estos grupos de edad. Sin embargo, los datos endoscópicos en la dispepsia inexplicada incluyen esofagitis erosiva en 13% de los casos, úlcera péptica en 8% y cáncer gástrico o esofágico en solo 0,3%. El tratamiento de pacientes menores de 55 años sin factores de alarma depende de la prevalencia local de la infección por Helicobacter pylori. En regiones con baja prevalencia de Helicobacter pylori, menos de 10%, se recomienda un ciclo terapéutico de 4 semanas con antiácidos como inhibidores de la bomba de protones. Si esto fracasa, a menudo se recomienda un método de ensayo y error. Se establece el estado de infección por Helicobacter pylori con la prueba de urea en aliento, medición de antígenos en heces o pruebas serológicas. Los pacientes positivos para Helicobacter pylori reciben tratamiento de erradicación de la infección. Si los síntomas se resuelven con cualquiera de estos tratamientos, no se necesita intervención adicional. Para pacientes en regiones con prevalencia alta de infección por Helicobacter pylori, más de 10%, se recomienda una prueba de un ciclo terapéutico inicial, con un régimen terapéutico subsiguiente con antiácidos para aquellos en quienes falla el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori o para los individuos negativos para la infección. En cada uno de estos subgrupos de pacientes se reserva la endoscopia de tubo digestivo alto para aquellos cuyos síntomas no responden al tratamiento. En algunos casos, está indicado realizar pruebas adicionales. Si se observa hemorragia, la biometría hemática puede descartar anemia. Las pruebas de función tiroidea o las mediciones de calcio pueden realizarse en búsqueda de enfermedades metabólicas, mientras que estudios serológicos específicos pueden sugerir enfermedad celíaca. Se solicitan pruebas de función hepática y marcadores pancreáticos en busca de posibles enfermedades pancreático-biliares. La ecografía, tomografía o resonancia se realizan si se encuentran anomalías. Se consideran pruebas de vaciamiento gástrico para descartar gastroparesia por síntomas de dispepsia que simulen dolor postprandial cuando fracasa la farmacoterapia y en algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en especial si se ha considerado el tratamiento quirúrgico. Las pruebas en aliento después de la ingestión de carbohidratos detectan deficiencia de lactasa, intolerancia a otros carbohidratos o proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado. Tratamiento. Dispepsia. Principios generales. Para la dispepsia leve, la única intervención necesaria podría ser tranquilizar al paciente, informándole que la valoración cuidadosa no reveló una enfermedad orgánica grave. Si es posible, se interrumpen los fármacos que causan reflujo gastroesofágico o dispepsia. Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico deben limitar el consumo de etanol, cafeína, chocolate y de tabaco, por sus efectos en el esfínter esofágico inferior. Otras medidas en caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen una dieta con bajo contenido de grasa, evitar los bocadillos antes de ir a la cama por la noche y elevar la cabecera de la cama. A los pacientes con dispepsia funcional también se les recomienda reducir el consumo de alimentos grasos, irritantes y de cafeína y alcohol. Deben ofrecerse tratamientos específicos para enfermedades orgánicas cuando esto sea posible. La cirugía es apropiada en casos de cólico biliar. Están indicados los cambios en la alimentación para la deficiencia de lactasa o enfermedad celíaca. Las úlceras pépticas pueden curarse con regímenes específicos. Sin embargo, como la mayor parte de los casos de dispepsia son causados por enfermedad por reflujo gastroesofágico o por dispepsia funcional, se utilizan fármacos que reducen el ácido gástrico, que modulan la motilidad intestinal o que disminuyen la sensibilidad gástrica. Fármacos para neutralizar el ácido o para suprimir su producción. Los fármacos que disminuyen o neutralizan el ácido gástrico a menudo se prescriben para casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, como cimetidina, ramitidina, famotidina y nisatidina son útiles en la enfermedad por reflujo gastroesofágico leve a moderada. Para síntomas intensos o para muchos casos de esofagitis erosiva ulcerosa, se requieren los inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Estos inhiben la hidrógeno-potasio ATPasa y son más potentes que los antagonistas H2. Hasta 33% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico no responde a dosis estándar de inhibidores de la bomba de protones. Casi 33% de estos pacientes no tienen reflujo ácido mientras que 10% tienen enfermedad relacionada con persistencia de ácido. Además, la pirosis por lo general responde mejor al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones que la regurgitación con los síntomas atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunos individuos responden a la duplicación de la dosis de inhibidores de la bomba de protones o al añadir un antagonista H2 al momento de ir a la cama por la noche. Las complicaciones poco frecuentes del tratamiento a largo plazo con inhibidores de la bomba de protones incluyen infección, diarrea, infección por Clostridium difficile o colitis microscópica, proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado, deficiencia de nutrientes, vitamina B12, hierro, calcio, hipomagnesemia, desmineralización ósea, nefritis intersticial y alteración de la absorción de fármacos, por ejemplo, clopidogrel. Muchos pacientes que iniciaron el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones pueden disminuirlo en forma gradual a antagonistas H2 o cambiar a un esquema de tratamiento por razón necesaria. Los fármacos que suprimen la producción de ácido también son eficaces en pacientes selectos con dispepsia funcional. Un metaanálisis de 10 estudios clínicos con grupo testigo calculó la razón de riesgo de 0,87 con un intervalo de confianza de 95% de 0,80 a 0,96, lo que favorece el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones sobre el placebo. Los antagonistas H2 también mejoraron los síntomas en casos de dispepsia funcional. Sin embargo, los estudios clínicos encontrados sobre estos fármacos tal vez se vean influidos por la inclusión de un gran número de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los antiácidos son útiles para el control de enfermedad por reflujo gastroesofágico leve a corto plazo, pero son menos beneficiosos en casos graves a menos que se administren en dosis elevadas que ocasionen efectos secundarios, diarrea y estreñimiento con los fármacos que contienen magnesio y aluminio, respectivamente. El ácido algínico en combinación con antiácidos forma una barrera flotante para el reflujo en pacientes con síntomas en posición erecta. El sucralfato, una sal de hidróxido de aluminio y octasulfato de sacarosa que amortigua el ácido y se une a la pepsina y las sales biliares, muestran eficacia en casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico muy similar a la obtenida con antagonistas H2. Erradicación del Helicobacter pylori. Definitivamente está indicada la erradicación del Helicobacter pylori solo para la úlcera péptica y el linfoma gástrico de tejido linfoide relacionado con la mucosa. Los beneficios de la erradicación terapéutica de la dispepsia funcional son limitados, pero estadísticamente significativos. Una revisión sistemática de 25 investigaciones comparativas calculó una cifra de riesgo combinado de 1,24, con un intervalo de confianza de 95% de 1,12 a 1,37, a favor de la erradicación del Helicobacter pylori en comparación con el placebo. La mayor parte de combinaciones farmacológicas, capítulos 158 y 317, incluye 10 a 14 días de inhibidores de la bomba de protones o subsalicilato de bismuto en combinación con los antibióticos. La infección por Helicobacter pylori se asocia con disminución de la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, en especial en individuos de edad avanzada. Sin embargo, la erradicación de la infección no empeora los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No existe consenso sobre ofrecer recomendaciones con respecto a la erradicación del Helicobacter pylori en individuos con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fármacos que modifican la actividad motora del tubo digestivo. Los procinéticos como la metoclopramida, eritromicina y domperidona tienen utilidad limitada en casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
El ácido gamma-aminobutírico B es un agonista de baclofeno que reduce la exposición esofágica al líquido ácido y no ácido, al reducir la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior en 40%. Este fármaco se ha propuesto para el reflujo ácido y no ácido resistente al tratamiento. Varios estudios han resaltado la eficacia de los fármacos procinéticos en la dispepsia funcional, con disminuciones de 33% en el riesgo relativo, pero los sesgos de publicación y la pequeñez de las muestras plantean dudas acerca de los beneficios atribuidos a tales fármacos. Algunos médicos sugieren que los pacientes con dolor postprandial pueden responder de manera preferencial a los fármacos procinéticos. La buspirona, un agonista 5-HT1A, puede mejorar algunos síntomas de dispepsia funcional al incrementar la acomodación gástrica inducida por los alimentos. La acotiamida favorece el vaciamiento gástrico y aumenta la acomodación al incrementar la liberación de acetilcolina gástrica a través de antagonismo de los receptores muscarínicos e inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Se ha aprobado para la dispepsia funcional en Japón. Antidepresivos. Algunos pacientes con pirosis funcional resistente al tratamiento pueden responder a los antidepresivos tricíclicos y a los inhibidores de la recaptación de serotonina, aunque las investigaciones son escasas. Su posible mecanismo puede comprender el aplacamiento de los fenómenos preparatorios del dolor visceral en el encéfalo. En un estudio comparativo reciente con la amitriptilina, antidepresivo tricíclico, en la dispepsia funcional, se logró el alivio de los síntomas en tanto otro inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, el escitalopram, no generó beneficio alguno en una comparación tripartita con el placebo. En otra investigación comparativa hecha en la dispepsia funcional con la mirtazapina, un antidepresivo, se lograron disminuciones mucho mayores de los síntomas que con el placebo. Otras opciones. La cirugía antirreflujo, funduplicatura, para incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, puede ofrecerse a pacientes jóvenes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que requieren tratamiento de por vida, que tienen pirosis típica y regurgitación, que responden a los inhibidores de la bomba de protones y que muestran evidencia de reflujo ácido en la vigilancia del pH. La cirugía también es eficaz para algunos casos de reflujo no ácido. Los pacientes que responden mal a la funduplicatura incluyen aquellos con síntomas atípicos porque tienen trastornos de la motilidad del cuerpo esofágico. La disfagia, la distensión abdominal y la gastroparesia son complicaciones de estos procedimientos a largo plazo. Casi 60% de los pacientes desarrolla síntomas recurrentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico con el paso del tiempo. La utilidad y seguridad de los procedimientos endoscópicos, ablación por radiofrecuencia, funduplicatura transoral sin incisión, que incrementan la función de la barrera gastroesofágica, no han mostrado beneficios duraderos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico resistente al tratamiento. La producción de gases y la distensión abdominal se encuentran entre los síntomas más problemáticos en algunos pacientes con dispepsia y pueden ser difíciles de tratar. La exclusión dietética de los alimentos productores de gas como leguminosas y el uso de dimeticona o carbón activado puede proporcionar beneficios. Las dietas con bajo contenido de polisacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y oligosacáridos y los tratamientos para modificar la flora intestinal, antibióticos no absorbibles, probióticos, reducen los síntomas de formación de gases en algunos pacientes con colon irritable. No se ha demostrado la utilidad de estas dietas, antibióticos y probióticos en la dispepsia funcional. Los remedios herbolarios como STW5, y Verogast, una mezcla de 9 hierbas, son útiles en algunos pacientes con dispepsia. Los tratamientos psicológicos, por ejemplo, tratamiento conductual, psicoterapia, hipnoterapia, pueden ofrecerse para la dispepsia funcional resistente al tratamiento, pero no hay datos convincentes de su eficacia.